Buenos días, queridos amigos de 92.5 Radio Forever. El análisis comparativo entre el contrato por horas o de 0 horas y el contrato por jornada completa indefinido se centra en el contexto ecuatoriano caracterizado por alto desempleo y subempleo, afectando 2/3 de la población sin empleo adecuado, informalidad laboral y sectores con demanda variable como hostelería, comercio, agricultura y turismo. Es un marco en el que surge la necesidad de evaluar este sistema de contratación que equilibre en flexibilidad para empleadores, acceso al empleo para trabajadores vulnerables, estudiantes, cuidadores y protección contra inestabilidades o abusos. Se examinan 3 dimensiones claves: posibilidades de contratación masiva, prevención de delitos laborales como fraude por horas extras y dinamización económica, considerando ventajas como la adaptabilidad a demandas fluctuantes y desventajas como la falta de beneficios sociales o rigidez contractual. El enfoque busca identificar el modelo más idóneo para fomentar el empleo y el crecimiento en economías emergentes, inspirado en regulaciones internacionales como las del Reino Unido. Para tratar estos temas, contamos con la participación en esta mesa de diálogo con el abogado magíster Tito Palma Caicedo, ex viceministro de Trabajo, y con el analista económico Jorge Calderón. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una pequeña semblanza biográfica de nuestros invitados. El doctor Tito Palma, ex viceministro de Trabajo, especializado en Derecho Laboral y Constitucional, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas en Derecho por la Universidad de Guayaquil. Cuenta además con una sólida formación de posgrado, máster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. En el ámbito profesional ha ejercido cargos claves en la administración pública como director regional y subsecretario del Trabajo del Litoral y Galápagos, viceministro del Trabajo del Ecuador. Su experiencia se complementa en asesorías a la Fiscalía General del Estado y una activa participación en la elaboración de normativa laboral. Por su parte, el economista Jorge Calderón Salazar es un economista ecuatoriano con más de 2 décadas de experiencia en educación superior, análisis económico y consultoría. Director de investigación científica en la Universidad Especializada de Espíritu Santo. Además, ha ejercido como analista económico y editorialista en diversas revistas indexadas y presidió la Red de Carreras de Economía. Director de investigación científica en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Además, ha ejercido como analista económico y editorialista en diversas revistas indexadas y presidió la Red de Carreras de Economía. Bienvenido, Tito, qué gusto. Muchas gracias, un gusto, Modesto, volvernos a encontrar. Después de tanto tiempo. Después de tantos años, sí. Sí. Y ya no en la Inspectoría del Trabajo con conflictos colectivos. Así es. Bueno, yo recuerdo que conocí a tu papá, a tu señor padre, un gran laboralista que litigaba mucho en el Ministerio de Trabajo. Ahí lo conocí yo siendo todavía un aprendiz, ¿no?, de abogado en algunos conflictos colectivos del trabajo. Un hombre muy justo, muy recto en su accionar como profesional, como profesional, y creo que ha dejado o dejó una buena semilla en ti y en tu hermano. Muchísimas gracias, Tito. Sí, la verdad es que y para que nuestra audiencia tenga claro lo valioso del tema de la amistad y aprecio que nos tenemos, yo toda la vida estuve en favor de las empresas y tú representabas a los sindicatos. Así es. Y sin embargo, siempre, aunque teníamos líneas distintas de pensamiento y defendíamos a quienes se consideraban opositores, jamás nos faltamos el respeto y de hecho hemos ganado una gran amistad y una gran consideración. La verdad es que es así. Así es. Y Jorge, bienvenido. Modesto, Tito, muy buenos días. Como siempre, estará un gusto aquí en el programa y más aún que es la segunda temporada. Así es, y hemos tenido el gusto de siempre contar con tu presencia y con tu análisis. Para entrar ya en materia, Jorge, considerando el alto nivel de subempleo en el Ecuador, que afecta a más de 2/3 de la población, según datos recientes,
¿Cómo crees que el contrato por horas podría aumentar las oportunidades de empleo para grupos vulnerables como estudiantes y padres de familia? Mira, has mencionado una cifra aterradora, sinceramente, de la cantidad de personas que se encuentran subempleadas y desempleadas. Si nosotros vemos la contraparte, apenas el 36% de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado. Entiéndase por empleo adecuado que ganan al menos el salario básico y trabajan al menos las 40 horas laborales a la semana. Entonces, es preocupante que sigamos con una legislación laboral que solo esté cubriendo a esas personas cuando hay una gran cantidad de personas que realmente no tienen un trabajo adecuado o digno en ese sentido. Yo creo que el trabajo por horas ayuda muchísimo y más allá de lo que se piensa o se estima que solo beneficia a los jóvenes, incluso lo decíamos fuera de micrófono, sí. Hay personas de tercera edad, jubilados, que también pueden aprovecharlo de gran manera y eso vamos justamente a conversarlo a lo largo de este programa y yo creo que eso ayudaría muchísimo a generar un dinamismo en la economía. Claro está que no va a ser la solución per se de todas las cosas porque sin duda, digamos que en un momento pase o se llega a dar esta situación de un trabajo por horas, tiene que haber un entorno que también ayude a las empresas a contratar, a que puedan motivarse. De hecho, podemos ver las distintas leyes económicas urgentes que se han aprobado en el año y medio, que tienen buenos incentivos, pero las empresas, ¿por qué no las aprovechan? Porque todavía se siente la inseguridad, porque no hay un dinamismo, no hay inversión, y obviamente tiene que haber un entorno que ayude a que eso se fortalezca y se aproveche. Pues yo creo que va a ayudar muchísimo esto para poder darle oportunidades a las personas o los jóvenes que no han entrado al mercado laboral y a personas que sin duda también, si bien han salido, todavía pueden o están en una etapa productiva para hacerlo. Sin lugar a dudas. Tito, una de las cosas que siempre se ha criticado para este tipo de propuestas es el tema de la precarización. Y entonces es un tema muy general que se lo ha vendido, digamos que a veces, me imagino que por desconocimiento, erradamente. Cuando se precariza, cuando no tienes estabilidad, cuando te pagan menos de lo que debería de pagarte por horas y te pagan el mínimo 475, lo divides para 30 y eso lo divides para 8 y eso lo divides para, ya te salen el valor hora. Si te pagan menos de ese valor hora, ¿no verdad? Es precarización, definitivamente. Han habido un sinnúmero de situaciones. Otras cosas que se decían es que van a pasar a toda la plantilla de trabajadores a la contratación por horas y tal. Pero la legislación ecuatoriana tiene topes para los tipos de contratación. Siempre tiene topes para un tipo de contratación, por ejemplo, horas eventuales, etcétera. Siempre te dice no más de tanto por ciento de los trabajadores de esa empresa. Entonces, si bien es cierto, han habido excesos, y debo reconocerlo, de que por parte de los empleadores han habido excesos, no es menos cierto que también por tratar de proteger al trabajador como el padre super hiperprotector, se ha hecho daño en el sentido de que cada vez viene menos inversión y entonces al venir menos inversión hay menos posibilidad de generar empleo y muchas veces empresarios ecuatorianos han migrado a Colombia y a Perú para abrir ahí sus empresas y los beneficiados han sido las comunidades peruanas y colombianas. ¿Cómo poder primero dar un buen mensaje, el correcto mensaje, la realidad del tema? Y segundo, ¿cómo poder balancear esta situación? Bien, Modesto, mira, este es un tema un poco complejo que habría que verlo en el contexto también histórico. El contrato por hora siempre existió, siempre ha existido y siempre existirá porque la realidad supera a la ley en muchas ocasiones. ¿Cómo crees tú que trabaja un profesor, por ejemplo, en un colegio? Si no puede, o en la universidad, si no puede trabajar 8 horas diarias. Trabaja en función de las materias que imparte en ese centro. Trabajará el día lunes, el día miércoles, el día viernes, en fin, depende de la exigencia de la unidad académica en la que esté dando clases. ¿Cómo ejercen los médicos, los profesionales, ¿no? Sus servicios a sus clientes son igualmente por horas. Claro. Bueno, algunos abogados cobran por hora, claro. Otros, pero es un tema de un servicio. Otros no cobramos, sino por resultados. Pero bueno, es un servicio. Y así, hay un sinnúmero de contratos que en la realidad se aplica a esta modalidad por horas. Tú recuerdas que hace mucho tiempo existía en el Código del Trabajo una modalidad que se llamaba hora mes. Correcto. ¿Ya?
el contrato por hora mes, que significaba un número determinado de horas dentro de un mes. Luego desapareció y se instauró posteriormente lo que se llama la jornada parcial permanente. ¿Qué significa eso? Que una persona puede trabajar 1 hora diaria, 2 horas diarias, 3 horas diarias, en fin, hasta las 8 horas, que es el límite máximo de la jornada laboral. Claro, pero permíteme interrumpirte, Sí. Tito, y es que eso generó también ciertas desfiguraciones conceptuales. ¿En qué sentido? Muchos decían, voy a contratarlo 2 horas, pero la persona trabajaba 3 horas, cobrarla como suplementaria, con el recargo y tal, porque el contrato, el compromiso eran 2 horas y punto, se acabó. Y entonces eso también trajo un poco de distorsiones, y ahí, aunque nuestra legislación no considera el tema del delito laboral, que ya luego lo hemos de explicar, se convertía en una especie de delito laboral, porque el tipo que trabajaba debía de trabajar 2 horas a full para ganar lo que se había comprometido el empleador en pagarle, trabajaba a media llave las 2 horas y después generaba la tercera hora suplementaria para completar lo que debía haber hecho en su debido momento en las 2 horas. Entonces, de lado y lado se han dado también estas distorsiones. Todo depende de lo que tú pactes o cómo lo pactes, ¿ya? Porque si tú me contratas por 1 hora de trabajo, ¿no? Yo ya me programo para trabajar 1 hora de 8 a 9 de la mañana, porque yo a las 11, por decirle, u 8:30 estoy, 9:30 estoy entrando a otro lugar. Entonces, pero si tú me dices, no, quédate un poco más, obviamente, pues tal vez yo no pueda cumplir con la otra hora de trabajo y tienes que remunerarme como pactemos. Pero si esa fuese la modalidad, ¿no? Que se refiere fundamentalmente o principalmente a actividades especiales o especializadas, no se puede aplicar a cualquier caso. Tú no le puedes decir a un obrero, por ejemplo, venga a trabajar, ¿no? A ver, trabajaste 1 hora y te fuiste y toma tu hora de trabajo. Ahí entra la obra cierta. Sí, pero el problema es que con 1 hora de trabajo yo no hago nada, absolutamente nada, y he perdido todo el día. Entonces es un problema de sistema de contratación y de cómo concebimos el tema de la jornada de trabajo. Como tú bien decías, por ejemplo, el caso de los nómadas digitales, etcétera, etcétera. Ok, yo me conecto de tal hora a tal hora y devengo mi salario. Así es. En fin, ese es un tema que hay que analizarlo. Yo mismo cuando fui viceministro de Trabajo en el periodo anterior del gobierno del presidente Noboa, nosotros impulsamos el tema del contrato por hora, que lastimosamente no tuvo el éxito que esperábamos. Y ahí estamos contemplando justamente lo que tú señalabas anteriormente, de que la hora de trabajo tenga adosada todos los beneficios sociales que corresponden, proporcional del 13º, proporcional del 14º, proporcional de vacaciones si tú quieres, lo que sea, ¿no? Cosa que el valor de la hora es un valor más robusto, un poquito más llamativo, más atractivo para el trabajador. Dice, no importa, yo con 1 hora de trabajo puedo solucionar los problemas de mi familia. Entonces, ese es un poco también el tema que hay que ver. Ahora, yo no sé si es una cuestión arriesgada de parte del gobierno volver a plantear un tema que ya fracasó. Y dése cuenta que no es que lo hicieron por simple odio al gobierno, por oposición al gobierno, porque ganó en todas las demás preguntas, pero en esta pregunta perdió. Ahora, en esto que todos conocemos, ¿no? La realidad social, tú decías, las 2/3 partes de ecuatorianos no trabajan, o digamos, no tienen un empleo adecuado. No tienen un empleo adecuado, un empleo decente, como lo llama la OIT. Empleo pleno, como lo establece inclusive la Constitución. Entonces, sí, es preocupante, ¿ya? Que cómo resolver el problema de esta gente. Mira, usted que es economista, yo creo que tal vez nos podría dar alguna luz sobre el tema. Yo había visto, por ejemplo, que este país funciona, entre comillas, en base de un gran ejército de gente que trabaja en la calle, en diferentes formas.
Yo no sé cómo lo hacen, pero uno vende agua, el otro vende mangos, el otro vende naranjas, Lotería, lo que sea, todo. lotería y todo. Y todos llevan algo a su casa, pero no es lo ideal. No es lo ideal ni vamos a decir, oiga, nos contentamos con esto. No, porque esa gente trabaja en lo que llama el sector informal. La economía es una economía que está opacada, o digamos invisible posiblemente, ¿no?, a la cuestión estadística o lo que sea. Entonces, eso yo lo llamaba en algún momento, no yo, la OIT inclusive, la formalización de la informalidad. Ver cómo se impulsa el microemprendimiento y que la gente pueda desarrollar su actividad en forma correcta, decente, que tenga afiliación al Seguro Social, que tenga todas las coberturas, pero que tenga un empleo que realmente le dé mayor seguridad. Entonces, por ahí creo yo que debe estar enfocándose el tema. Para mí, el problema que está ocurriendo en el país, tema de violencia, etcétera, en mi punto de vista, se debe en gran parte a la situación social que vivimos. Ya, si usted ve Durán, que es un foco terrible, ¿no?, de inseguridad, de violencia, etcétera, es una ciudad vecina de Guayaquil, del Gran Guayaquil, ¿no es cierto?, ¿ya?, donde no hay servicios básicos. No hay agua potable, no hay alcantarillado, las calles están en el peor estado, las autoridades se llevan la plata, en fin, hay un desorden total. Ahí entra el tema de corrupción, pues, Tito. No, por supuesto que sí, pero es que la corrupción se genera o nace en un ambiente insalubre, es decir, en ese ambiente es donde proliferan las moscas, las cucarachas, los ratones y todo, los roedores, ¿no?, donde hay un ambiente adecuado para desarrollar eso. Yo ahí tenía, por ejemplo, otra propuesta. ¿Por qué no levantar el CECAP? El CECAP tenía el famoso Serfil, claro, 10 hectáreas en la parte central de Durán, 10 hectáreas, donde habían cursos de mecánica, electricidad, albañilería, todos los oficios. Imagínense usted a todos los jóvenes de Durán, ¿no?, ingresando al CECAP a aprender un oficio, que además lo requieren las industrias que están instaladas en el sector. Me decía un amigo ingeniero eléctrico, dice, oye, no hay mano de obra calificada, se me hace difícil contratar a un electricista. Pero ahí está, pues, la solución. Está bien que se combata la delincuencia con balas, con tanques y todo lo demás. ¿Y después qué? Pero también hay que combatirla resolviendo el problema social o tratando de aliviar el problema social. Que haya el mejor hospital, ¿no?, que el seguro social funcione adecuadamente, que las escuelas sean de primer nivel, que los colegios sean de primer nivel. Entonces, todo va a tener un círculo virtuoso y no un círculo vicioso que nos hunde a las profundidades del infierno. Sin lugar a dudas. Luego del corte comercial, me gustaría, Jorge, poder tener el análisis tuyo de lo siguiente. En base a lo que decía Tito, esto de la formalización de la informalización. De la formalidad. De la informalidad. Perdón. Hernando de Soto, quien fue economista en la época de Fujimori, y que enfrentó el problema justamente social por el tema de Sendero Luminoso y el MRTA. Él inclusive escribió un libro que se llamaba La Otra Senda. ¿Y qué hizo? Incluyó en el sistema a todos estos informales de la calle y tal. Vendió muy bien la idea en el sentido de que, ¿sabes qué? Si te inscribes, pagas un mínimo tipo RICE del nuestro y tal, ya puedes tú legalizar tu tierra, obtener un préstamo, etcétera. Vendió bien la idea y digamos que de alguna u otra manera pudo combatir o invadir la cancha que era de estos grupos terroristas. ¿Eso de qué manera se puede lograr aquí en el Ecuador? Por favor, luego del retorno del corte comercial. Jorge, antes del corte comercial te preguntaba, ¿por qué no podemos nosotros adoptar aquello que hizo en su debido momento Hernando de Soto para poder incorporar al sistema productivo y darle formalidad al sector informal, de manera tal que los arrancamos de la delincuencia, los arrancamos de todos estos grupos subversivos, etcétera, etcétera, y se le da una oportunidad
Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el impacto? Abro una carretilla de hot dog, le digo a mi primo, ven, ayúdame con esto de aquí, y resulta que si no lo tengo asegurado en el Seguro Social, si no le pago el mínimo y todo lo demás, oye, quiebro, pues, o sea, y encima de eso no he podido recuperar el gasto de hacer la carretilla. ¿Cómo poder lograr esto que logró Fujimori con Hernando de Soto en su debido momento y arrancar de las garras de Sendero Luminoso a la mayoría de la población? ¿Cómo lograrlo acá en el Ecuador? Mira, yo creo que primero tiene que haber las condiciones siempre. Digamos que se ocupen las condiciones económicas, jurídicas, inclusive para que existan los cambios normativos que avalen eso. Se trata también de un tema de comunicación, hacerle entender a esa población de lo importante que es formalizarse. Y si esa informalidad le agregamos también los emprendimientos, que son muchos informales. Todo el mundo entra a la página web, en Instagram, una red social, y ve mucha gente vendiendo un producto y que no están formalizados. Es todo un conjunto de personas que de alguna forma aportan a la economía, pero no se encuentran, aportan a la economía en el movimiento económico que se genera, pero no en temas de tributos, en temas de seguridad social, en aspectos que de alguna forma ayudarían muchísimo al país. Y uno va por mencionar dos avenidas, va por la Quito, va por la Machala y ve en cada esquina, en cada semáforo, 5 o 10 personas que te venden algún artículo. Están moviendo la economía. Ojo, como bien tú lo señalabas en el corte anterior, no es lo ideal. Obviamente se esperan mejores oportunidades para ellos, pero ¿qué hacer con tantas personas? Entonces, comunicar que, por ejemplo, lo decías, algo como el RICE, que ellos aporten lo mínimo. Es decir, existen los elementos. Es decir, uno puede afiliarse voluntariamente al IES y aporta lo mínimo, que creo que está en $70, si no mal recuerdo. Entonces, pero hay que hacerle entender los beneficios. El IES, o crear productos que de alguna forma motiven a las personas a que se afilen, hacerlo interesante. Pero mientras yo vea un IES en la cual no tengo un futuro, y que lo decíamos también, yo deposito, coloco mi pensión y al final del día no sé si en 5 o 10 años voy a disfrutar la pensión por temas de corrupción. Entonces hay que cambiar todo eso para que las personas entiendan que es beneficioso formalizarse, porque por más que exista la parte jurídica, si yo no lo hago atractivo, lo decíamos justamente, si yo no lo hago atractivo, la gente va a decir, no, prefiero seguir informal antes que darle a alguien que me va a robar, que no voy a recibir el beneficio. Y eso va a la parte comunicacional, va a los servicios que se puedan generar para que ellos entiendan lo importante y lo beneficioso que es formalizarse. Inclusive, lo decíamos hace un momento con el tema de los emprendedores informales. Hay una ley de emprendimiento que ayuda muchísimo, pero ¿cómo yo puedo ayudar también a ese emprendedor si yo no sé qué hace, dónde está, cómo lo hace, cuándo lo hace? Entonces, puedo generar política pública. Entonces, las personas tienen que entender que formalizarse ayuda muchísimo a que se haga política pública para que ayude a ese emprendedor informal, a ese trabajador informal, pero necesito saber dónde están, qué hacen y cómo lo hacen. Entonces, yo creo que es importante eso, la gente entienda, un tema de comunicación y sin duda un cambio también de la forma de hacer país. Porque si nosotros seguimos percibiendo que lo público es malo, que el IES es malo, nadie va a querer su sano juicio poner su dinero en el IES o pagarle al SRI, porque va a preferir seguir siendo informal antes que formalizarse y realmente tener beneficio de lo que pueda recibir por esa formalidad. Claro, Tito, estábamos hablando del tema, y de hecho el tema central es el trabajo por horas. Y se está hablando básicamente del tema turístico y todo esto de aquí. Pero vamos al emprendimiento. Luego de la pandemia hubo un sinnúmero de emprendimientos. Nos encerramos y chuta, ¿cómo comemos? Y sale por ahí el tema de los repartidores. Puchica, la señora que digamos que no podía trabajar y tal, pero yo cocino rico, entonces, ¿sabes qué? Te vendo el almuerzo. Y comenzaron unos emprendimientos. El Ecuador es el país número 1 de emprendimientos, pero lamentablemente de cada 10 emprendimientos, 8 fracasan y solo 2 salen adelante. Y eso lo puede corroborar mejor Jorge. Pero el tema es, alguien que emprende, ponía el ejemplo de la carretilla de hot dog. Le dije, oye primo, ya que estás medio vagón, ven acá hasta para ayudar a mi tía que no esté el hijo jugando todo el día, ven, vende los hot dogs y tal, pero de repente si no está asegurado, si no le puedo pagar por horas, porque tampoco la carretilla de hot dog es que trabaja las 8 horas, ¿no? No le puedo pagar salvo ciertas carretillas que hacen $1 millón. Ay, pero ese es otro tema. No vamos a entrar en pormenores. Sí, hay también, sí, hay. Sí, por supuesto, las hay, por supuesto. Entonces, pero bueno, es la excepción realmente. Pero el tema es que si no lo tengo asegurado, si no le pago el mínimo, no puedo pagarle por horas. Y todo eso, oye, es imposible realmente, y esto ahora lo voy a decir, es imposible llevar adelante un emprendimiento
cumpliendo absolutamente todas las leyes. Y entonces resulta que de repente estás expuesto a la extorsión, entre comillas, de ciertos malos funcionarios del Ministerio de Gobierno, perdón, del Ministerio de Trabajo o del Seguro Social, que te cae y dice, oye, ¿te tienen asegurado? No, toma, ven, citación contigo y multa. Oye, ¿te celebraron contrato, lo tienes para escrito? No, bueno, que te han pagado el 14º, el 13º. Hermano, no hay manera, Tito, de llevar adelante un emprendimiento de esas características cumpliendo todo. Deberían de haber excepciones para decir, ¿sabes qué? Esto es, arranca y cuando ya tengas esto, ahí sí me cumples absolutamente todo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Mira, tal vez entonces la salida por ese lado es disminuir las exigencias burocráticas, los trámites, etcétera, ¿no? Para yo poner un restaurante necesito permiso de bombero, no sé qué espacio, la intendencia de policía, salud. O sea, es un montón de cosas que se me lleva la plata, sí, ¿no? Y sin haber iniciado yo... Sin tener ingresos. Sin tener ingresos de ninguna naturaleza. Entonces hay que simplificar, ¿no? Para incentivar el tema, primer año usted no se preocupe, no, de nada. Ya, pero vaya cumpliendo poco a poco. En 5 meses usted ya tiene el permiso de bombero. En tantos meses tiene el de acá. Es decir, ir gradualmente poniéndole las obligaciones, pero darle un respiro para que ese emprendedor pueda salir adelante. Ahora, no es que se me ocurre hacer un emprendimiento y ya, funcionó y la plata enseguida llueve. No es así. Tienes que tener tú una preparación, tienes que tener un estudio de mercado. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a que es necesario la capacitación, la formación. Tiene que haber tecnológicos, tiene que haber cursos municipales, no sé, ONG, lo que sea, que prepare a la gente para entrar en emprendimiento. A veces la gente se lanza sin saber mayor cosa. Y que resulta que yo me meto a ser mecánico, no he recibido nunca un curso de mecánica y voy dañando el carro. Claro. Voy a perder la clientela, voy a perder todo. Pero si soy un mecánico especializado, conozco las herramientas modernas que hay, los escáneres y todas esas cosas, obviamente mi negocio va a prosperar. Entonces, es necesario también que el emprendedor no solo reciba dinero como parte del financiamiento para el emprendimiento, sino también formación, capacitación, guía y ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque por ahí está la solución de un problema social muy grave que en lugar de ganarlo para los buenos, de repente lo estamos votando hacia los malos. Pero no solo eso, Tito, sino que también ese mismo mecánico. Supongamos que el tipo es un genio, arregla perfectamente bien los carros, todo lo demás, necesita un ayudante. Claro. Y entonces resulta que tiene que pagar, porque no puede trabajar en la esquina de su casa, tiene que pagar un local donde tiene que meter el carro. Tiene que hacer el tema de la trampa de aceite. Tiene que hacer un sinnúmero de situaciones y encima de eso pagarle al ayudante. ¿No entraría ahí la figura convenientemente de la contratación por horas? Oye. Sí, puede ser, mira, aunque en la parte, digamos, artesanal es más informal de lo que uno se imagina, ¿ya? Porque yo no veo inspectores del trabajo que van a los talleres a afiliar a los oficiales, a los aprendices. No veo nada de eso. Ni hay contratación ni nada por el estilo. Trabajan a veces hasta los domingos. O sea, no hay mayor problema en eso. El problema es crear conciencia de que, por ejemplo, si yo afilio a mis operarios, yo tengo una ventaja de que cualquier accidente de trabajo que puedan sufrir, no lo voy a cargar yo. Se lo voy a trasladar la responsabilidad patronal al Seguro Social. Entonces voy tomando conciencia sobre eso. Que si el trabajador ya no lo quiero, etcétera, etcétera, ok, hay un seguro que me cubre, ¿no? El desempleo y posiblemente hasta el despido intempestivo. Ese, por ejemplo, es otro producto que se puede vender también, ¿ya? Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, en el tema del Seguro Social, hay sistemas diferentes. Hay el seguro social obligatorio, que se financia con aporte del patrono y el trabajador, ¿ya? Pero hay otros seguros que requieren un mínimo esfuerzo. Y no es que digo que está mal, ¿ya? Como es el seguro social campesino, artesanal, etcétera, que con $2 está cubierta toda la familia y recibe todos los beneficios. Entonces, yo creo que debe mantenerse el seguro,
pero debe crearse otra institución, que es el Instituto Nacional del Seguro Social Campesino, financiado, ¿no?, de otra forma y no con el aporte, ¿no?, de empleadores y trabajadores, porque es tan escaso que muchas veces los trabajadores tienen una enfermedad o quieren hacer una operación, no pueden hacerlo porque está copado todo el sistema de salud, por ejemplo, en el Seguro Social. Entonces, es un asunto de hacer una reingeniería, de revisar este tipo de situaciones para mejorar las condiciones en diferentes lugares. Dijeron, Seguro Social, ya ese es el que se tiene que asumir todo. No, señor. Así como se independizaron el seguro de la policía, la ISPOL o las Fuerzas Armadas, el ISFA, etcétera, claro, deben crearse subsistemas de la seguridad social. La seguridad social, como un universo, está a cargo del Estado, el gran universo, y eso implica salud, principalmente, por ejemplo, el sistema de salud, todo el sistema de salud, es seguridad social, ¿ya? Pero los demás son subsistemas que ofrecen, de acuerdo con sus posibilidades y su financiamiento, diferentes productos. Correcto. Luego del corte comercial, Jorge, me gustaría topar lo siguiente, y es, de lo que hemos venido desarrollando con Tito, el tema, tú has estado también en Inglaterra, y entonces este sistema de 0 horas, que pareciera, entonces ¿cómo va a ser contratado el fulano? No, siempre se paga igual por hora. Cuando es llamado, cuando se lo necesita, tiene la obligación el empleador de asegurarlo, el seguro le da seguro de salud y tal, lo que desgraciadamente no da, y digo desgraciadamente por un tema de principio, porque a la hora en la práctica acá tampoco la tienen, el tema de la jubilación, pero listo. El tema es, ¿de qué manera beneficia y dinamiza esto? Porque cuando se comenzó a adoptar en Inglaterra esto y en otros países nórdicos, resulta que el desempleo se disminuyó más o menos en un 40-50% y el empleo se disparó a 70%. Empleo formal, entre comillas, en el sentido de que cumplía con todos los requisitos de ley, tenía el tema del aseguramiento, tenía el tema del pago de la hora en base a la proporcionalidad de la tabla del sector donde trabajaba y tal. Eso luego, por favor, de retornar del corte comercial. Esta historia de el 0 horas, que si bien es cierto es, te llamo y te pago de acuerdo a las horas trabajadas, y tienes seguro social, tienes beneficio de atención médica, etcétera. Lo que no vas a tener es el tema de la jubilación por el seguro social. Ok, listo. Y esto dispara a las economías tanto inglesas como nórdicas, que tenía un desempleo brutal, dispara al empleo formal a través de este sistema, que más o menos sería equiparable al tema de la contratación por horas, al 70% de la ocupación. ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Y cómo poderlo implementar acá? Porque todo tenemos que latinizarlo y criollizarlo, para bien o para mal. Mira, se trata de pragmatismo, nada más. Y en ese sentido, ¿de qué te sirve tener un trabajador que le pagues 8 horas y tu empresa solo está generando 4 o 5 horas? Entonces, es un modelo que empezaron con las pymes inicialmente para poder mover esa economía, porque en casi todas las economías entre el 70 y 80% de los negocios son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ayuda muchísimo porque primero le genera una transparencia en el costo al empleador. En ese sentido, te pago por lo que estás trabajando, te llamo cuando te necesito, y también le da una facilidad al empleador porque puedo trabajar en la empresa A, puedo trabajar en la empresa B, y un poco también se mueve en función de las temporadas y ayuda muchísimo a que se genere ese empleo. Yo creo que son oportunidades que están muy claras, muy evidentes, con resultados concretos, y tú ya lo decías, son de broma, sí, al final del día hay que latinizarlo, hay que criollizarlo, pero son ejemplos que nos demuestran lo positivo de algo similar al trabajo de horas. ¿Cuántos negocios vemos que no están produciendo en determinados horarios porque no hay ventas o porque en algunas ciudades son de cierta forma la cultura lleva a que haya horas de descanso y la gente no sale a comerciar? Entonces yo lo puedo contratar específicamente para cuando existe un movimiento económico o el tema de la delincuencia. Entonces yo creo que son aspectos que tenemos que evaluarlo porque los resultados saltan a la vista, pero yo creo que ayudan muchísimo a generar ese modelo. Yo creo que ahí también tal vez, y un poquito para tocar el tema de la consulta, yo creo que el presidente no va a
lanza o lo enfoca solo al turismo porque quiere de alguna forma demostrar que es positivo. Yo lo quiero ver de esa manera, porque sin duda lo ideal sería que toda la economía vaya hacia un trabajo por horas, pero yo creo que quiere, como ya fracasó en el primer intento, lo decía Tito en la primera parte, yo creo que quiere probar con el turismo, que es un sector que necesita y que de alguna forma se podría mover por un concepto de trabajo, contrato 0 horas, y si mira, es válido, ahí están los resultados, y después irse ya a un modelo, mira, aquí está el globo de ensayo, ha funcionado, vámonos para toda la economía. Pero yo creo que modelos como el contrato por hora, el modelo contrato 0 horas, ayudan muchísimo a que las personas tengan oportunidades. Y el trabajador, mientras se le comunique, él entienda que ahí están todos sus beneficios, cuál es el alcance de esas horas trabajadas y cuánto va a percibir, también va a estar dispuesto. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que ellos también entiendan que tienen más oportunidades. Correcto, Tito. Volviendo al tema de que una cosa era el trabajo en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, inclusive en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora que estamos en el primer cuarto del siglo XXI, que ya todo está automatizado, casi todo automatizado, mecanizado. Antes contrataban en el agro, y ya vamos a topar el tema del seguro social campesino, pero antes contrataban en el agro a los mochileros estos de aquí para fumigar. Ahora viene un dron que te hace el mismo trabajo, mucho más eficiente, no hay pérdida, y lo que te hacían los mochileros si querías hacerlo rápido, contratabas una cuadrilla de 10, y si querías hacerlo más lento porque no te alcanzaba el billete, hacías con una cuadrilla de 3. Ahora coges el dron, lo que te cuestan los 5 a lo mejor, te lo hacen en un día en vez de en una semana. Con todo esto de aquí, ¿cómo poder sincerar las cosas? No podemos tratar de seguir legislando con la mentalidad del siglo XX cuando ya mismo llegamos a la mitad del siglo XXI. Estamos totalmente como el cangrejo, es decir, miramos adelante pero vamos hacia atrás. ¿Cómo poder sincerar esto por un lado? Y por otro lado, el seguro social campesino. Nosotros sabemos que hijos son hijos y el seguro social tiene que atender a los hijos y el campesino tiene 3, 4 familias. Puede que atiendan a la mujer que la tiene inscrita, pero tiene 20 hijos. Con $2, ¿cómo atiendes a 20? ¿Cómo sinceramos? Sí. Es difícil. Ya digo, lo que pensaría es que debe crearse otro instituto diferente al IES. O sea, separar a los... Como tú bien decías, como el ISPO. Al Instituto Ecuatoriano o Nacional del Seguro Social Campesino, donde exista prever la posibilidad de que todos los campesinos estén asegurados, no tengan protección. Para eso cuentan con una base, que no tienen que crearla, que es todo el sistema de salud pública. Claro. ¿Ya? Más la infraestructura que ha logrado montar el Seguro Social Campesino. Los dispensarios del Seguro Social Campesino que están en cada lugar del país. Entonces ya tiene una base. Lastimosamente, solamente la cobertura llega a prestaciones como la de salud u hospitalización. No llega a otras cosas. Aunque también, por ejemplo, se le otorga la llamada jubilación. Pero es muy mínima. Entonces, eso es lo que creo yo que se debe hacer. Tú dices sincerar, ¿no? Sí. Mira, lo que hace el legislador o la ley es recoger la realidad social y volverla viable, o sea, hacerla operativa. Ese es el deber ser, hermano, porque otra cosa es lo que estamos viendo. Y otra cosa es querer forzar las cosas. Ahora, vamos a entender lo que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es un conjunto de reglas máximas y mínimas que uno puede rebasarlas. Dice, a ver, usted trabaja 8 horas diarias. Y yo pregunto, ¿puede trabajar 10? Sí. ¿12? Sí. Lo que pasa es que esas horas que exceden las 8 se llaman suplementarias y hay que pagarlas con recargo. Pero déjame ahí hacerte la siguiente interrogante, que toda la vida dentro de mi profesión siempre he dicho lo mismo. Sí, tú trabajas, estudios psicológicos y estudios en cuanto al rendimiento del trabajador han dicho que el máximo de rendimiento, de la capacidad de rendimiento de una persona son 8 horas de trabajo. Dependiendo de la actividad, porque el que está en estos call centers 4 horas y ya se vuelven locos. Pero bueno, el tema es 8 horas de trabajo. Pero si tú contratas a alguien por 12 horas, ¿no verdad? Ese excedente de 4 horas, primero que no puedes rebasarte 12 horas en la semana, pero independientemente de eso, ese excedente
de 4 horas, comienza a declinar la efectividad del trabajador y aumentar el riesgo de siniestro. Y entonces, a mí no me resulta lógico, y ahora nos lo dirá, de que pagar más cara la hora donde la empresa tiene mayor riesgo de sufrir siniestro y donde el trabajador es menos efectivo. ¿No te parece que es una locura y que también sí, hay que... y permite agregar otra cosa. Se ponen esas cargas, no por una simple situación de orden social, pobrecito, mira, se ha esforzado un poco más. También tiene otra intención, el procurar que exista o se abra otra plaza de empleo. ¿Ya? Porque, como tú dices, uno comienza el día y empieza con una curva ascendente y luego va descendiendo, ¿ya? Y con todas las consecuencias que tú estás señalando, y depende de qué tipo de actividad. Claro. Porque una cosa es estar en una oficina ahí, contestar el teléfono, aire acondicionado y todo. Y otra cosa es estar en una fábrica escuchando el tin, 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 tin de las máquinas y todo lo demás, y el calor y todo. O sea, esa es una cuestión, una verdad. No sé, yo no podría calcular cuántas serían las horas efectivas que un trabajador puede aportar, porque todo lo demás es pérdida, ¿no? A partir de, no sé, pues la hora 4, la hora 5, la hora 6. Slim decía, o es uno de los que planteaba, ¿no?, la reducción de la jornada de trabajo. Pero yo lo veo no solamente en función de proteger al trabajador, sino en la función de abrir más la fuente de trabajo. Yo voy a decir una cosa que no le he dicho antes, pero mira, antiguamente, los hombres éramos los que trabajábamos y proveíamos a la familia. Ahora trabaja hombre y mujer. Correcto. ¿Ya? Lo cual significa que hay una reducción, ¿no es cierto?, de plazas de trabajo. Es decir, hay más familias desplazadas, ¿no?, de los beneficios del trabajo, porque uno o más miembros están metidos en el tema productivo. Entonces, ese es otro tema, ese es otro tema de la realidad. Y cada vez, no, más trabajo para fulano. Sí, está bien que las mujeres trabajen, pero cuando puedan trabajar. Pero se desatienden otras obligaciones, como por ejemplo el desarrollo del hogar. Entonces, son realidades que, como bien decíamos aquí anteriormente, han cambiado mucho. El uso de la tecnología y el crecimiento mismo de la población, que a veces es tan desproporcionado, en unos lados crece más, en otros menos, en fin. Entonces, todo eso tiene que ser analizado en forma global. Mira, el tema en la playa, el sector turístico. Hay un ejército de gente que sirve en las playas. Sí. Los que te proveen de las carpas, de las sillas, no sé, las bananas, la comida y un montón de cosas. Pero hay épocas, como la de ahora, que desciende la afluencia de turistas. ¿Qué hacen el resto del tiempo? Si tú los tienes organizados para que puedan reinventar otra actividad, ¿ya?, esa gente tendrá que morirse de hambre o dedicarse a otras cosas. Y ahí es cuando empieza el problema que estamos viviendo actualmente. Entonces, el problema social no puede desaparecer. No solamente el tema es de hacer riqueza, sino también construir la riqueza también desde abajo. Correcto. Jorge, al regreso del corte comercial, justamente el tema de crear riqueza, hay un principio que es el principio protestante, no sé si alguna vez leíste él, de cómo redistribuir la riqueza. Y ellos dicen, ok, la manera de redistribuir la riqueza es generando más riqueza porque generas más plazas de empleo, etcétera, etcétera. Eso, por favor, de la mano con lo que no terminamos de desarrollar en el segmento anterior, de este disparo del 70, gracias al tema de la contratación por hora, que abre un sinnúmero en el abanico de actividades, en el abanico laboral, cómo poder aterrizarlo a la realidad nacional y cómo vender la idea, porque para mí la idea es fantástica, pero mal vendida, desgraciadamente. Eso es el retorno del corte comercial. Jorge, antes del corte comercial te decía, ¿cómo vendemos la idea, que no es una mala idea, que ha sido comprobada en Inglaterra, en los países nórdicos y tal? Claro, como decíamos con Tito, tropicalizándola, pero, oye, si lo que es importante es que la gente tenga trabajo, y trabajo formal, y si tiene que trabajar en 3 o 4 o 5 lugares, lo hace. Total, se van, pasan
el tema este del Darién con todos los riesgos a vivir y por haber, o llegan a México con todos los riesgos de vivir y por haber de los narcotraficantes y todo, para trabajar en 2 y 3 lugares en los Estados Unidos o en cualquier otro lado. Esa es una realidad que debemos aceptarla. ¿Cómo lo hacemos realidad acá? Vendiendo las ventajas y no fijándonos en desventajas que ya inclusive ni siquiera existen. Y mira, yo creo que lo primero, bueno, hay muchas cosas que sin duda serían primero, pero yo creo que algo que hace mucha contra a esto son los mismos sindicatos, aquellos grupos que intentan mantener un modelo laboral que beneficia muy poco. Ya lo decíamos al comienzo de esta conversación, apenas 1/3 de la población, un poco más la que se beneficia con el código laboral existente, lo que demuestra que no da para más. Entonces, eso como primera forma. Segundo, la población tiene que entender justamente los beneficios. Yo creo que hay que trabajarlo desde etapas escolares, trabajar con distintos sectores, con universidades, con instituciones educativas de diversa índole, para que ellos entiendan los beneficios. Cada uno, y lo decíamos con Tito justamente en la pausa, yo voy a tener el nivel de bienestar en función de cuánto quiera trabajar. Si yo quiero trabajar 40, 50, 60 horas, es asunto mío para hacerlo. Si yo quiero estar en 3, 4, 5 trabajos, es asunto mío. Deme a mí la libertad para hacerlo y yo voy a tener el estándar de vida que quiero. Y eso es lo que demuestra. Es decir, prefieren cruzar el Darién y trabajar allá de la forma que acá lo niegan, pero allá si quieren trabajarlo en Estados Unidos o en otros países, hagámoslo aquí. Es decir, te evitan los riesgos, te evita la ruptura familiar que existe por esa movilidad, por esa migración forzada a la que te ves obligado a realizar. Entonces, yo creo que los ejemplos, más allá de los beneficios, los ejemplos de lo que estamos perdiendo o lo que estamos dejando atrás, familias destruidas, niños que crecen sin padres, etcétera, refleja que hay que darle esa oportunidad, más allá de los jóvenes, lo decíamos, a todas las personas. Es decir, hay personas que tienen una edad productiva todavía para ser aprovechada, pero ya por concepto, lo decíamos también, si tienen que jubilarse. Es decir, démosles la oportunidad y van a ver que los ejemplos sobran. Y por eso recalco, yo creo que el presidente quiere intentar ese globo de ensayo para decir, mira, aquí están los beneficios, aquí se ha logrado, el empleo en el sector turístico fue tanto, ahora va a llegar a tanto, entonces en un año. Entonces, y así le mostrar a la población que es posible y ampliarlo. Yo creo que en ese aspecto la parte de comunicación va a ser fundamental, los ejemplos, trabajar con distintos sectores, tratar de contener a los sindicatos y a sin duda muchos, no quiero priorizar algún tipo de ideología que tengan, pero todos aquellos que creen que el modelo actual sigue dando beneficios cuando no lo es. Entonces, yo creo que es algo que tiene que trabajarse, no son resultados de corto plazo, sin duda, yo creo que eso se conseguirá a mediano plazo, pero mientras las personas o el gobierno entienda que tiene que haber hitos en el que la población vea que sí es posible un cambio de modelo, va a apoyar esta u otras propuestas que sin duda ayuden a dinamizar. Ya lo logró Inglaterra alcanzando niveles del 60-70% de empleabilidad. Imaginemos un país, imaginemos un Ecuador que tenga el 80-90% de empleo adecuado, que ya no solo 36 tengan un empleo adecuado, sino 70-80 de cada 100 ecuatorianos. Este país sería otro, pero para eso también tiene que haber recursos que se inyecten a la economía y que no necesariamente vengan de un gobierno central, cualquiera que este sea, sino a través de inversión extranjera, a través de un marco jurídico adecuado, de tratados bilaterales de inversión, de un sinnúmero de instrumentos, y ustedes que son abogados lo saben, legales que ayuden, no que den facilismo, que den facilidades a crear empresa, a que ya no sea un sinnúmero de pasos, es decir, hay tantas primeras cosas que hacer, pero yo creo que sin duda hay un conjunto de ítems identificados para motivar la creación del empleo y de empresa en el país. Tito, hace unos días en este mismo programa, conversando con Roberto Tugendhat, que fue 40 años, estuvo a la cabeza de Pricewaterhouse, que tiene 140 años en el mercado de lo que es hacer auditorías y tal, me decía, es que es ilógico, Modesto, en el tema de que una persona que entra a los 20 años a trabajar en una empresa, se jubila patronalmente a los 45, está completo. Y a la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, le corresponde pagarle a ese hombre hasta que se muera, y el promedio de vida son 85 años. Y entonces digamos que esa empresa llega un momento en que más es lo que tiene que pagarle a los jubilados que lo que genera y tiene que pagarle a sus trabajadores. Es ilógico, por un lado. Y por otro lado, ese mismo jubilado, que resulta que si el día de mañana consigue un trabajo, tiene que hacerlo por debajo de la mesa porque lo controla el Seguro Social, le quita el 40%, entonces entre el 35 y el 40%. Y entonces, a ver, ¿estamos legislando en favor de nuestra gente o estamos legislando en favor de quién? Porque una persona a los 45 años está entera, pues, Tito. Así es. Y puede coger y celebrar convenios o contratos por horas con quien le dé la gana. Podría.
celebrar contratos por horas. Y las amas de casa, mucho hablamos de que los hogares están botados. Hay muchas amas de casa que pueden trabajar por horas también desde el teletrabajo y tal. En vez de facilitar las cosas, ponemos más trabas. ¿Cómo liberar eso? Porque al fin y al cabo, el trabajo por horas es una oportunidad para que la madre de familia pueda seguir atendiendo a sus hijos, para que el jubilado por jubilación patronal pueda seguir generando, y no sea el Estado el que tenga que obligarte a contratar a los de más de 45 años. Bueno, mira, yo no niego cualquier posibilidad de innovación, de creación, inclusive hasta ya hemos visto aquí que este tema de la supuesta prohibición de trabajo por hora es relativa, ¿no? Desde que el contrato por hora mes que hablábamos hasta el contrato de jornada parcial permanente que existe actualmente. Pero que se limita a 4 horas, no puedes menos. ¿Ah? Te la limitaron a 4 horas. No. O sea, 4 horas tienes que pagar como base al Seguro Social. Ya, yo no puedo estar afiliado al Seguro Social por 1 hora de trabajo. Entonces, mínimo pago por media jornada de trabajo. Que se me convierte en un impuesto. Que se te convierte en un valor superior. Pero vuelvo a repetir, si tú necesitas una persona de 1 hora de trabajo, no creo que debas pagarle un valor. ¿Cuánto es el valor de la hora de trabajo? El valor de la hora está más o menos como en 10, 11 dólares. ¿De la hora de trabajo? No, hagamos rapidito el cálculo. Ya. Supongamos que estamos... Son 470 dividido para 31. Sí, para 30. 470 dividido para 30 y eso... Dividido para 8. A ver, espérate un ratito. 470 dividido para 30. 1 y pico, creo. 1566 dividido para 8. Nos da 1.95, 83. 1.95. ¿Ya? $2. ¿Ya? Si solamente de venir, de ir a trabajar, ya se me lleva el bus, se me lleva el dólar. Sí. Entonces, ya, ni siquiera para nada, ¿no? Entonces, todo depende de la actividad. Ahora, habría que ver, por ejemplo, en blanco y negro, de qué estamos hablando cuando hablamos del sector turístico. ¿Y qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la camarera en un hotel? No, estamos hablando del que hace la limpieza en un hotel, del salonero, del cocinero. El cocinero, en fin, habría que ver. Ahora, en la pregunta dice que es por primera vez. Conocerlo por primera vez. Bueno, ¿y cómo es esa cosa? Ya, ¿cuánto va a durar ese contrato para volver a contratar a nuevos trabajadores? Además que sí, no es un tema permanente. Entonces, tal vez hiciéramos un esfuerzo por ubicar la casuística y adecuar una normativa que permita el desarrollo, como que decía yo, de los profesores. Cuando promovíamos el tema del trabajo por hora en la anterior consulta, hicimos un cálculo, ¿no? En la que la hora de trabajo era un poco más atractiva, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por ejemplo, han desaparecido las comisiones sectoriales. Claro. Que deberían de determinar, bueno, para esta actividad, este es el valor de la hora, para esta otra actividad, este es el valor de la hora. Pero si todo se va al mínimo, obviamente que no va a resultar, ni es atractivo para el uno, ni va a ser atractivo para el otro, entonces se vuelve impracticable. Pero en todo caso, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? No quisiera pronosticar que va a perder nuevamente el tema del trabajo por hora, pero yo creo que en la mayoría de los ecuatorianos hay una preocupación, ¿no? Que es el tema del empleo. Más que el empleo, el trabajo. Así es. ¿Ya? El trabajo. Sí. Hay gente que puede desarrollar una serie de actividades que a la final les resulta mucho más rentable que trabajar en una empresa. Sin lugar. Por ejemplo, un cuidador de carros en las calles, ¿no? Eso que a veces menospreciamos y subestimamos. Yo calculo, así bajito, si lleva a su casa unos más de $50 diarios. Claro.
¿Por qué no usar, por ejemplo, a ese ejército también que hay de cuidadores de carro, que el municipio los registre, los tenga enrolados, los obligue al tema de la seguridad social? Ok, tiene usted que afiliarse al Seguro Social, y al mismo tiempo nos sirve como aliados para el tema de la seguridad. Claro. ¿Ah? Porque ellos son los ojos, perdón, los ojos secos, ¿no es cierto? Sí. Ya, por aquí corrió, por aquí se fue, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que no sean arbitrarios y estén enfrentando por una cuadra, sino que se les asigne. En Quito, por ejemplo, hay un sistema en la que va un fulano y así en lugar del parquímetro, no te da una boleta por una hora y lo vuelves a encontrar, pagas otra hora, ¿no? Y ellos ganan un porcentaje de ese valor. Claro. O sea, hay muchas formas. Yo creo, definitivamente, mi querido Modesto y Jorge, que nosotros tenemos que ver la posibilidad de darle más fuerte al tema de la incorporación de esta forma de trabajo. Ahora, hay otra cosa que nos olvidamos. Las estadísticas dicen 2 de 3 ecuatorianos trabajan. ¿Cuántos trabajos simulados, cuántas contrataciones simuladas hay también? Ya. Es decir, ya no te contrato con un contrato de trabajo, ahora te voy a hacer un contrato de servicios profesionales. ¿Cuántos hay de esos? O muchas cosas que se inventan, ¿ya? Para sacarlo de la seguridad social, para sacarlo de eso, y terminan finalmente demandando. Y puede ser más caro para un empleador tener que reconocer, por ahí hay un famoso caso, ¿no?, de alguien que trabajaba en un sector importante que ha demandado $2 millones. Claro. Eso, entramos ya a la etapa final, luego el corte comercial, y para que ambos desde su respectiva óptica nos digan cuál es la radiografía actual referente al tema de la contratación en el Ecuador y del desempleo, y cuál debería ser el consejo. Yo siempre termino diciendo, si el presidente de la República te llama, Tito, y te dice, Tito, ¿qué me aconsejas para que esta situación gane? ¿Cómo la vendo? Y lo mismo te diré a ti, Jorge. Eso luego del corte comercial. Jorge, ¿cuál es tu radiografía desde el punto de vista económico actual en cuanto al tema del desempleo y tal, y la conveniencia o no de de retornar, porque había, como decía Tito, el contrato por horas antes? ¿Cuál sería la conveniencia a mediano y largo plazo? O ahora y a mediano plazo, no nos vayamos muy largo. Y si te llama el presidente de la República y te dice, Jorge, ¿cómo ves la cosa y cómo me recomendarías desde el punto de vista económico vender la idea? De lo último a lo primero, sin duda avanzar con una reforma laboral profunda amerita, se necesita, lo hemos conversado aquí en esta mesa de discusión. Yo creo que el código como tal no cubre o no ayuda a la población en su conjunto, a los jóvenes, a las mujeres, que son los grupos etarios y según el sexo más afectados en ese sentido. Yo creo que hay que legislar para todos en ese aspecto. No va a ser resultados inmediatos, habrá que hacer un proceso en el cual se converse con todos los sectores y estos puedan aportar para que vea que esto es socializado y todos después no digan, no, es que yo no estuve a favor de eso y por ende no voy a apoyar, porque tenemos que tener los apoyos de todos. Y en ese sentido yo creo que los ejemplos sobran, lo hemos mencionado, hay que conversarlo con todos los actores posibles y además en ese sentido comunicar. Hay que ser muy transparente en lo que se quiere demostrar para que las personas entiendan que no se está retrocediendo derechos, porque eso es muy fácil, esos cantos de sirena, no, se están retrocediendo derechos, se están vulnerando lo ya adquirido. La gente entienda que no es así. Yo creo que atendiendo las contrapartes, eso va a ayudar muchísimo que la gente entienda, apoye una reforma y los beneficios van a estar a la vista inmediatamente. Bien, Tito, tenemos hasta las 10:30. Tú que has estado del lado de los sindicatos, que has sido viceministro, que has estado en el teje y maneje de esta situación, ¿cuál es tu radiografía referente también a la acción y participación de los sindicatos, siempre opuestos a esta historia y, como bien dice Jorge, con la palabra de retroceso de derechos? ¿Cómo venderías la acción o qué le recomendarías al presidente? Decirle, presidente, a ver, la manera de contrarrestar esto es dato mata relato. ¿Cuál es la realidad del tema y cómo lo harías? Presidente, y a usted le ha tocado uno de los momentos más difíciles de la historia de este país. No solamente hay que vencer la pobreza
el desempleo, etcétera, sino que también le ha tocado balar con alguien más fea, que es la violencia, que día a día cobra más vidas en las calles, en los barrios y en las ciudades de este país. Pero todo ese tema hay que entenderlo de global, de manera holística, para atacarlo desde la raíz. Yo le recomendaría, presidente, ya que usted ha declarado que es socialdemócrata moderado, que no pierda la fe en el tripartismo. El país se asienta sobre un conjunto de intereses y fuerzas que tienen que aportar algo o tienen que defender algo o que busca sus propios intereses, pero tenemos que confluir en lo que beneficia a todos, es decir, buscar el estado de bienestar, el bien común. Entonces, en ese sentido hay una fortaleza que es el tema del tripartismo. En nuestro ejercicio profesional modesto, correcto, nosotros teníamos una práctica constante donde aplicábamos esto. Se llama contratación colectiva. Y en la contratación colectiva luchaban por los salarios, por los beneficios, por el subsidio tal o cual, y se negociaba. Y finalmente terminábamos suscribiendo el contrato colectivo y dándonos un abrazo y vamos para adelante. Y en esa mesa de diálogo también se discutían temas de productividad, de producción, etcétera, etcétera. Me acuerdo yo en los ingenios azucareros, la productividad, cuánto se va a pagar por toneladas de caña, en fin. Entonces se buscaba un consenso. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene por qué saberlo todo. También tiene que partir de quién está realizando el trabajo en concreto, que es el que te puede decir cuáles son sus necesidades, cómo puede la empresa ayudarme a que yo mejore mi rendimiento y mi trabajo. Entonces ahí tiene usted una herramienta que es el eje central sobre el que se asienta, por ejemplo, el tema de la política social de la OIT, el tripartismo, la confluencia de empleadores, trabajadores y gobiernos en busca del bien común. Y así podemos atacar este tema. Por ejemplo, en el caso que hablamos hace un rato del SECAP, ¿cómo levantar nuevamente el SECAP? Para que los trabajadores se puedan capacitar y puedan rendir mejor en las empresas, para que puedan ser más productivos. Pero no se puede ser productivo si no ha tenido ningún antecedente, ninguna formación. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora se sataniza, por ejemplo, a los trabajadores antiguos, trabajadores viejos, ¿ya? Cuando son los que han ganado más experiencia. Y se busca también incorporar mano de obra juvenil, que recién va a ir a aprender. Pero ¿por qué no le damos la oportunidad también de que antes de eso reciban un entrenamiento, una capacitación en diferentes aspectos, digamos, de la vida de una empresa? Mire, el asunto del Ecuador debe pasar por el diseño de un mapa común, de una carta común, ¿ya? Este es el camino que vamos a seguir y vamos a perseguirlo. Pero no que sea un choque de intereses desordenada, no, yo quiero esto, yo quiero acá, yo quiero minería, yo quiero petróleo, yo quiero esto, y que no lleguemos a ningún fin. Entonces tenemos que resolver eso. El otro tema que le toca, presidente, combatir es el tema de la corrupción. El problema no está solamente en el robo de la cartera y el celular en la calle, también está en el atraco que cometen muchos funcionarios, vacunadores con licencia, ¿ya? En las diferentes dependencias. A veces ni la policía ni la fuerza del orden se libran de este tema, donde hay que depurar. Entonces es un combate profundo, una batalla a full contra la corrupción que impera en este país, y así poder caminar por un tema por un país más armónico, más desarrollado, más pacífico, y que evite todos estos enfrentamientos que se dan hasta en los sectores políticos. Correcto. Hoy día va a haber una marcha contra la Corte Constitucional. Mire, eso será tema de hay cosas que podamos compartir o no compartir con la Corte Constitucional, pero lastimosamente es lo que nosotros tenemos para
vigilar como árbitro y para vigilar el cumplimiento y el acatamiento de la norma fundamental. Respetar la institucionalidad. Hay que respetar la institucionalidad. Entonces, ese es mi consejo y gracias a por ti, esta Tito, por comparecer a esta invitación. Lo mismo a ti, Jorge. Las ideas muy claras cada uno desde su ángulo. Ojalá que el presidente escuche, que llegue a oídos del presidente y que tome en consideración tanto lo que has dicho tú desde tu experiencia, Tito, en el sector público y también en el sector sindical, y lo mismo contigo, Jorge, desde tu experiencia desde el sector privado y como un analista económico. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Ya los hemos de convocar para ver después de la marcha y los resultados que se den en pocos días y previo al tema de la consulta popular también, qué es lo que podría suceder y qué es lo que se debería hacer. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y a invitarlos para el día de mañana a otra interesante mesa de diálogo. Gracias, buen día.